cuál es el estado de los costos respecto a los costos variables, costos fijos u otros costos. Es importante partir de la capacidad de producción que tiene el proyecto, ¿no? En ese sentido, tenemos que hacer una estimación de el programa de producción del proyecto, ¿no? Para eso tenemos los datos que se ven en pantalla. Podríamos decir que, por ejemplo, el primer año, en base a la capacidad de producción que se tiene, se va a producir al 82% de la capacidad instalada, ¿no? Seguramente este es un parámetro del mercado, por lo cual se va a estimar esta cantidad para el primer año de producción, ¿no? Seguidamente podríamos estimar nuestro programa de producción, es decir, la cantidad producida en los siguientes años, considerando diferentes métodos, ¿no? Uno de los métodos podría ser hacer regresión lineal o poder utilizar una tasa fija a través de una progresión geométrica, ¿no? Vamos a utilizar este segundo método para proyectar la cantidad producida en función de una tasa constante, ¿no? Entonces podemos utilizar la cantidad producida del periodo 1 multiplicada por 1 más la tasa de crecimiento de mercado, que en este caso es del 0,043%. Entonces podemos proyectar la cantidad producida del año 2, de igual manera la cantidad producida para el año 3. Como vamos a utilizar la misma tasa, podemos utilizar como constante, apretando F4, y ya de esta manera podríamos proyectar para los siguientes años. Por otro lado, también es importante establecer cuál es el porcentaje de la capacidad instalada total que se está utilizando respecto a la producción de cada año, ¿no? Para esto podríamos dividir la producción de un determinado periodo, dividir entre la capacidad de producción total. Como vamos a utilizar este dato como constante, podemos apretar F4, de tal manera que podamos arrastrar para los siguientes periodos de tiempo, ¿no? Es así que el periodo 1 estamos trabajando al 82% de nuestra capacidad instalada, hasta llegar al periodo 5 al 97% de nuestra capacidad instalada. Habiendo calculado la cantidad producida por cada año, podemos elaborar el cuadro que nos va a permitir establecer el estado de costo de producción o el estado de costo de operación, perdón. En ese sentido, para calcular los costos de producción, debemos recordar que, por ejemplo, estos costos, por su característica, son normalmente variables y son directos, y están relacionados directamente con la cantidad producida. Es decir, que para el año 1, por ejemplo, vamos a considerar la cantidad producida multiplicada por el costo variable unitario, ¿no? De igual manera, para el año 2, la cantidad producida del año 2 multiplicada por el costo variable unitario, que en este caso es un parámetro, no es un resumen, respecto a todos los costos relacionados de manera directa con la transformación del producto o la prestación del servicio, ¿no? En este caso es una constante. Vamos a apretar F4 para poder proyectar para los siguientes años. En el caso de los costos de administración, podemos decir que los costos de administración y ventas, a diferencia de los costos de producción, son fijos y son indirectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio tenemos los costos relacionados con el tema de costos de mano de obra, costos de distribución y venta, seguros y gastos generales. Bien, acá tenemos la cuantía de los costos que habíamos mencionado anteriormente, y como habíamos manifestado, al ser estos indirectos y fijos, no dependen del número de unidades producidas, por lo que van a ser constantes para los diferentes periodos de tiempo, ¿no? Podemos sumar
todos estos costos, y de esta manera es que vamos a obtener los costos de administración, ¿no? Si bien estos costos no participan directamente en el proceso productivo, sabemos que sirven de apoyo para el funcionamiento, la operación del proyecto. Bien, dentro de la estructura de costos que estamos trabajando, es importante cuantificar los otros costos, ¿no?, que tienen que ver con el cálculo de las depreciaciones y los intereses, ¿no? En este caso teníamos ya determinado el monto de depreciaciones, que ascendía a 10.000 por año. Lo vamos a copiar, ya que vamos a suponer que estamos utilizando el método de depreciación en línea recta. Si estaríamos utilizando otro método de depreciación, probablemente este monto sería fluctuante y probablemente también sería variable, ¿no? En el caso de los intereses, vamos a suponer que estamos trabajando con un tipo de amortización a cuota fija. De hecho, nosotros ya tenemos calculado el monto de los intereses. Lo vamos a copiar de nuestra tabla de amortización y lo vamos a pegar para los diferentes años, ¿no? Vamos a pegar valores y vamos a transponer, ¿no? De esa manera ya tenemos la cuantía de los otros costos, que va a ser la suma, repito, de depreciaciones más intereses, ¿no? Obviamente suponiendo que el proyecto está trabajando con capital ajeno, ¿no? Bien, entonces para el costo de operación sumamos los costos de producción más los costos de administración más los otros costos para cada periodo de tiempo, y de esta manera ya tenemos cuantificado nuestro estado de costo de producción.